Las bibliotecas ya no somos solo templos del saber, sino también ágoras donde establecemos lazos con las comunidades, con la comunidad en la que estamos insertadas, y también somos lugares de intercambio y de encuentro. Y como esta tarde, también nos vamos a encontrar con dos escritores, y Laura, otra escritora, con tres escritores que van a presentarnos su obra. Imagino que lo conocéis. A Carmen no la conozco, a Carmen Campos, pero sí a Juan Antonio y a Laura, por supuesto, que Laura lleva muchos años viniendo a la biblioteca y presentando, haciendo muchas cosas. Casi de la casa, lleva la casa. Muchas gracias. Pues bueno, buenas tardes a todos, ya ha saludado Tonia. Y bueno, bienvenidos a esta presentación doble de Malaca, una huella del pasado, y Viajando en el tiempo, de Juan Antonio y de Carmen. Primero vamos a empezar por Juan Antonio, no por nada, sino porque lo tengo primero aquí en el papel. Y yo quisiera empezar leyendo un poema que viene en el libro. Me sorprendió muchísimo, pero es tan bello y halaga tanto a nuestra Málaga que lo voy a leer. A Málaga tampoco mi corazón olvida, no apaga en mí la ausencia, la llama del amor. ¿Dónde están tus almenas, oh Málaga querida, tus torres, azoteas y excelso mirador? Allí la copa llena de vino generoso, hacia los puros astros mil veces elevé, y en la enramada verde, el céfiro amoroso, sobre mi frente el plálido susurral escuché. Las ramas agitaba con un leve ruido, y doblando las horas o levantándolas ya, prevenir parecía un seguro descuido, y advertíamos si alguien nos venía a espiar. Este poema es de Ben Said, y así, con este bello poema Málaga, empieza la obra de Juan Antonio, Malaca, una huella del pasado. Haciendo un breve... Bueno, Malaca es una novela ambientada en dos tiempos, el tiempo pasado del siglo XV y el tiempo presente del siglo XXI. Y es una novela que mezcla lógicamente hechos actuales con hechos históricos, y es una novela de ficción, pero tiene su intriga, su misterio y su duende. Sobre todo que está muy arraigada a Málaga, a lo que es la historia, un momento en la historia muy importante de esta ciudad, y luego en lo tocante al presente es una novela que nos muestra cosas que hemos vivido todos y que hemos visto todos, como son las obras del metro. Para hablar un poquito de Juan Antonio, nació en Málaga en 1964, de profesión es gestor y administrador de empresas, cursó estudios en las escuelas de formación profesional del Ave María, de aquí de Málaga, comenzando a ejercer su actividad en distintas empresas malagueñas hasta conseguir fundar su propio negocio destinado a la presentación de servicios de marketing directo y operacional en el ámbito de las grandes superficies. Completa el círculo empresarial con gerencia y sociedades inmobiliarias. Es gran lector, amante de la cultura, de las esencias malagueñas, como buen malagueño que es. Y entonces surge en su vida un momento de que una de sus grandes pasiones, como es la historia de Málaga misma, el crear esta novela de género, eso, aventura, intriga y todo lo que, los ingredientes esos que nos hacen leer una novela con mucho agrado. Y después de madurarlo y de investigar lo suyo también, pues nace Malaca, una huella del pasado. En fin, ahora, ¿quién mejor que el autor para hablar de su novela? Aquí les dejo con él, un aplauso para él. Muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Biblioteca Provincial por la labor que tiene de dar a conocer la cultura y lo bien que se porta con el colectivo malagueño de escritores. Quería agradecer igualmente pues, a los familiares, amigos y compañeros que nos acompañan esta tarde y que bueno, me llena de satisfacción veros a todos aquí.
Además, para mí es un gran honor ser presentado por Laura María Lozano, con quien me une una gran amistad y grandes gustos literarios. Y bueno, como ella ha dicho, Malaca es una aventura que se desarrolla en la ciudad de Málaga. Mi aventura en el mundo literario se inició prácticamente a través de una apuesta personal. Un día pues me planteé el tema de hacer alguna obra de importancia que reuniera todos los gustos que cuando yo leo otras novelas tienen, como es la aventura, como es ensalzar un poquito Málaga. Y bueno, yo creo que en ese momento, cuando decidí realmente hacerlo, algo en mi cerebro se abrió, una puertecita donde la inspiración, la fantasía y todo lo que lleva la novela pues me inundó de una forma que a la hora de escribir pues me resultó realmente fácil hacerlo, ¿no? Después de años de mucha preparación e investigación, pues llegó el momento de que todo autor nos satisface, en el momento que dice que pones el punto final de la obra y dice, bueno, ya se ha acabado. Y bueno, tristemente pues, o afortunadamente, cualquiera puede decirlo, ahora empieza otra labor totalmente distinta, que es pues la de la corrección, la de maquetar la obra e intentar distribuirla a todo el mundo, porque lo que más nos gusta a los escritores, evidentemente, es que los demás lean nuestra obra y la reconozcan, ¿no? Todo esto, evidentemente, sin la ayuda de mi mujer hubiese sido imposible, porque ella me ha ayudado muchísimo en todos los aspectos eso, y ha sido mi primera crítica y la primera que me ha aplaudido muchas veces. La novela está publicada y editada a través de Amazon porque, bueno, cuando la ofrecimos a otras editoriales pues no tuvimos la suerte de que nos la cogieran y poder trabajar con ellas. Y entonces pues nos decidimos por esta plataforma que, bueno, te da unas oportunidades que de otra forma no tendrías, ¿no? Como ha dicho Laura, este libro lo podemos incluir perfectamente dentro del género de la aventura, porque realmente tiene todos los ingredientes para ser calificada así. Hay héroes malvados, amores imposibles, la búsqueda de un tesoro, asesinatos inexplicables, intrigas, traiciones y la magia, que siempre tiene que estar presente en nuestras vidas, ¿no? Todo ello hace de que los personajes que aparecen en la novela sufran unas transformaciones debido a los acontecimientos que padecen, y bueno, cambia su vida radicalmente al final de la novela. Como ha dicho Laura también, la novela transcurre en dos épocas distintas dentro de la ciudad de Málaga, una en el siglo XV, durante la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos, y otra pues en la actualidad, en unos descubrimientos arqueológicos que se producen o se descubren en las obras del metro. Estas dos historias se van alternando capítulo a capítulo y van cogiendo un desarrollo que al lector lo va a intrigar hasta el final, en la cual las dos historias se unirán formando un desenlace mágico e increíble. La novela comienza con la llegada a las costas de Málaga, en el siglo XV, de una pequeña galera al mando de Lorenzo de Sepúlveda, que es uno de los personajes principales. Este capitán cristiano se dedica a hacer obras y trabajos a cualquier tipo de noble que lo contrate. En este caso lo que está realizando es un trabajo para el Cadí de Málaga, que consiste en rescatar a su sobrino Yusuf de las cárceles de Orán. Allí, cuando llega a Malaca, que se llamaba en esa época, se hace una descripción de lo que era la ciudad en el siglo XV, sus calles, los monumentos, cómo estaba establecido todo el organismo arquitectónico, y
las grandes era una potencia enorme económicamente y entonces pues tenía una cierta importancia con respecto a las demás ciudades nazaríes. Allí Lorenzo conoce a Yaiza. Yaiza es el otro personaje importante de la novela y Yaiza es la concubina y la bailarina del Cadí de Málaga. Por tal de retener al cristiano porque quiere aprovecharse de él, la obliga a seducirlo. Esta seducción, que en un principio a ella le repugna, porque era un cristiano, diferente a su religión, después se va convirtiendo en una historia de amor apasionado. Esta historia de amor apasionado da lugar a muchos acontecimientos que después tendrán su luz 500 años después en la actualidad. Otro de los dos personajes importantes dentro de la historia del siglo XV es el Cadí de Málaga, Aben Comisa, y Ahmad el Zekrí, que es el general que, designado por los reyes nazaríes, estaba a cargo de la defensa de la ciudad. Entre ellos surge una lucha interna dentro del poder, dentro de la ciudad, ¿no? Uno establece como prioridad el tema económico y el otro establece como prioridad el derrotar a los cristianos a toda costa, ¿no? Como siempre ocurre en este tipo de casos y dentro de la situación de que la ciudad está sitiada en ese momento, pues lo que ocurre es un baño de sangre que se ilustra muy bien en la novela. Después, en la época actual, todo comienza con el descubrimiento de unos hallazgos arqueológicos en la obra del metro. El Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, todos los que intervienen en la obra, pues designan a un equipo que se encarga de evaluar los hallazgos que allí se encuentran, ¿no? Sin embargo, en esa actuación ocurre un suceso extraordinario que da lugar a que se produzcan una serie de asesinatos en la ciudad. Todo ello, toda la trama transcurre durante la Semana Santa malagueña, con los pros y los contras que tienen eso, ¿no? Y hay dos personajes dentro de esa historia, que uno es Alejandro, que es el inspector de policía que le dan la investigación de los acontecimientos, de los asesinatos, y Dolores Alcántara, que es la directora de arqueología de la Universidad de Málaga. Entre los dos se van a encargar de descubrir todo lo que pasa en la ciudad. Quién es el asesino y por qué va asesinando a todo el mundo. Durante este relato, evidentemente, se dan a conocer al lector los sitios emblemáticos de Málaga, lo que es la Semana Santa, las cosas clásicas y propias de Málaga, para que el lector se vea identificado en el caso de los malagueños y que lo conozcan en caso de que sean de otras ciudades, de otros lugares. Y a fin de cuentas esa es la novela y bueno, ahora si os parece pues voy a presentar el book trailer para que lo veáis más completo.
si queréis hacerme alguna pregunta. Estamos dispuestos. Juan Antonio, empiezo yo, rompo el hielo. Venga. Venga. ¿Cuál fue tu motivación a la hora de ponerte a escribir esta novela? Bueno, por mis manos han pasado muchas novelas de aventura, porque es un género que me encanta. Y bueno, simplemente quería tener en mis manos mi propio libro también. Y ¿Habías pensado anteriormente en escribir un libro? Siempre he tenido la inclinación a ello, pero claro, entre el trabajo, las familias, nunca encuentra uno el momento, ¿no? Tal vez llegó el momento ese dichoso que lo decidí, bueno, en unos momentos especiales de mi vida, ¿no? En mi familia y tal, y bueno, y eso fue, ya te digo, fue una decisión interna, o sea, vamos a hacerlo porque alguna vez lo tienes que hacer y la vida es corta, ¿no? ¿Estaba programado? Estaba programado, sí. En Carni, los sois uno, pero una pareja Sí. maravillosa, sois uno. ¿En Carni ha tenido mucho que ver en el libro? Sí, por supuesto, por supuesto. La forma de escribir lo que nosotros teníamos es que yo escribía un capítulo, y son 22, escribía un capítulo y bueno, y ella lo leía y opinaba. Y bueno, yo soy de las personas que dicen que la mujer tiene un punto de vista distinto al hombre y siempre te aporta, ¿vale? Puede ser a veces crítica o a veces amable, ¿no? En el caso de mi mujer, más veces crítica que amable, pero bueno. No te preocupes, a mí me pasaba lo mismo. Pero vamos, vamos, ha sido una labor fantástica, fantástica. ¿Hay algo de los dos reflejado en la novela? Yo creo que no. ¿No? Tal vez en el Bien. personaje de Lorenzo de Sepúlveda haya algo de mí, en la forma, en la nobleza, en de hacer las cosas y tal, pero en definitiva no me puedo encasillar en ninguno. Ella tampoco. Ella tampoco. No estaba pensando en Yaisa. Hablando de los dos tiempos, ¿hay un tiempo que te haya costado más que otro escribirlo? ¿Hay uno que te haya gustado más que otro? Gustarme me gustan los dos igual. Evidentemente el del siglo XV cuesta más, pero por la labor de estudio que tienes que hacer de la época, ¿no? Porque evidentemente los malagueños sabemos que está ahí la Alcazaba, pero no tenemos ni idea de mucho más, ¿no? Y entonces, claro, precisamente en esta biblioteca empezó mi estudio, ¿no? Que era donde nos veníamos mi hija Natalia y yo y pasábamos las tardes. Aquí fue donde empezó todo, se puede decir. ¿Cuánto tardaste hasta que empezaste a escribir el libro documental? Mira, yo empecé, pues, en total, cuando empieza el boceto y tienes la idea, que empiezas a recopilar datos, se puede decir que hace 10 años. Entonces, claro, todos esos datos los tienes que ir editando en tu cabeza y haciendo los personajes, la trama, porque claro, mis compañeros sabrán, y tú también, evidentemente, que muchas veces tienes la idea, empiezas por un camino y de pronto dices, no, tengo que cambiar por otro. Y entonces, bueno, pues es una novela que tiene 400 páginas y tiene mucho recoveco ahí. ¿Por qué elegiste esta época, el siglo XV y la toma de los reyes católicos? Porque Málaga tiene una fecha muy característica, pero yo pienso que esta es una muy especial. Muy especial porque la mayoría de los malagueños, por ejemplo, celebramos el 19 de agosto como festivo. Estamos todos de feria, en el centro, bailando, saltando y haciendo de todo. Y sin embargo estamos celebrando la caída de Málaga y la entrada de los Reyes Católicos en la ciudad. ¿Qué supuso eso para Malaca en aquel entonces? Pues que casi la mayoría de los 18.000 habitantes que había fueron vendidos como esclavos. Eso la historia no nos lo cuenta, no nos lo dice. Los Reyes Católicos hicieron la Reconquista y en Málaga destrozaron la ciudad. Y sin embargo nosotros es nuestro día festivo y lo celebramos. Es una de las claves ese tema que me decidió por esa, porque además me daba mucho juego.
¿Qué hubiera pasado si Málaga no hubiera conquistado? Era cuestión de tiempo, Pepe. Era cuestión de tiempo. El reino nazarí estaba en decadencia total, los reyes estaban, había dos reyes que estaban continuamente de guerra entre ellos, y Málaga era la puerta al reino nazarí. Si caía Málaga, caía el resto. Mira, ahí es que yo la estoy leyendo y hay momentos sensuales, digamos, sensuales o sexuales que lo describen muy bien. Está bien escrito, está muy bien escrito, además me gustó cómo lo hace. ¿Eso es algo que te ha pasado a ti o te está pasando? Ya te digo yo que no. A ver, el amigo no quiere que hagamos preguntas. Ahora dile lo mismo, que esto no es Sálvame. Hombre, alguna cosa es así. Está aquí la parienta. No, yo pregunto sobre el libro, no pregunto sobre ti, yo pregunto sobre Ricardo, no, pero sobre el Cádiz, sí. La verdad que Hay una había, escena del Cádiz que no sí, tiene había mucho. momentos en que, bueno, hay muchas escenas que están corregidas porque yo soy un poquito racial en ese sentido y entonces pues me podía salir de los cánones que actualmente hay en este mundo, ¿no? Y está un poquito suavizado, pero no hay nada más cercano a la realidad de lo que puede ocurrir. Uy, ¿Te gustaron, no? uy. Madre mía. Por eso has escrito tu fuego verde. Porque es muy verde el fuego, no está tan decadente. A mí yo también he leído la novela, me encantó, y me gustaba mucho lo bien que perfilas a los personajes contemporáneos. Es increíble. Entonces, esos personajes contemporáneos, te has influenciado en gente que conoces y... Bueno, sí y no. Están muy bien. Hay algunos que sí y otros que no. Pero si te das cuenta, son personajes normales y corrientes que hay en la sociedad. A quien, bueno, con sus características y tal. Yo soy de lo que opino que cada persona anónima tiene una historia detrás. Pasa que, hombre, cada uno lleva lo suyo dentro y no lo expresa ni lo comparte. Pero hay muchísimos de nosotros que tienen una historia detrás y a veces esa historia es muy importante y se refleja mucho en la personalidad del personaje, ¿no? Claro, porque además en la manera que hablan, por ejemplo, se perfila perfectamente bien los niveles culturales que tienen. Entonces, quería saber si te habías... O sea, el escritor suele ser una persona sensible, observadora y que va cogiendo de aquí y de allá, porque esa creatividad me imagino que estará un poco, ¿no? Hombre, mayormente me explayé un poquito más en los personajes que forman el grupo que hacen el descubrimiento arqueológico, ¿no? Entonces cada uno era de una forma totalmente distinta al otro. Son todos diferentes, con sus peculiaridades y con unos cánones que nosotros más o menos conocemos. A mí el otro día me decía un lector, dice, vaya tela con el tío del ayuntamiento como te has puesto. Y digo, bueno, pues es un tópico que suele ocurrir. Y como suele ocurrir, pues lo he plasmado. ¿Para qué? Precisamente para eso, para que el lector me diga a mí, oye, porque eso es síntoma de que a él le ha resultado, yo qué sé, que ha reaccionado en un momento dado, ¿no? Por eso. Y eso es lo que realmente me gusta a mí, hacer que la gente reaccione. Todos los personajes son ficción. Todos. Hombre, hemos estudiado en la época... No digo en la época actual, por En la ejemplo. época actual todos. Hemos estudiado cómo se manejaba un policía, por ejemplo, ¿no? Y más o menos que supiéramos qué es lo que hacía, a qué se dedicaba y tal. A una arqueóloga, pues también he estudiado a ver los arqueólogos cómo funcionaban. Nuestro amigo el bombero, pues... Eso ya no es no lo ha visto, En fin, he trabajado bastante y he querido darle una personalidad a cada uno. Tengo otra pregunta que es de la etapa de la conquista.
y es cuando describes Malaca, cuando llega Lorenzo y tal, eso está documentado, porque luego los personajes... Sí, ¿no? Sí. Así era Malaca, ¿no? Eso está todo documentado. Malaca, en esa época, era así. Genial. Sí. Eso me encantó. Y nos ha quedado una serie de restos que todavía podemos ver en algunos que otros sitios, pero es que la ciudad era fantástica. Lo primero que hice fue imaginarme cómo sería que alguien desde el mar llegara, como llega Lorenzo de Sepúlveda, por la mañana, con esos rayos de luz que tiene Málaga tan precioso y ese cielo que tiene, y viera al fondo la mezquita con los techos brillando, el Alcazaba, el castillo de Gibralfaro, todo eso tenía que ser impresionante. Y más teniendo en cuenta que, por ejemplo, la Alcazaba nosotros la conocemos ahora, que tiene todavía algo de restos de murallas, pero aquello tenía 3 murallas de contención. Las murallas llegaban al mar, o sea, aquello debía de ser impresionante, sobre todo para cualquiera que llegara y lo viera. Venga, amor. El nombre de Malaca, con Q, era así. Sí, en aquel tiempo. así se llamaba Malaca en la época de Nazarí. Malaca ha tenido varios nombres. O sea, los fenicios eran Malaca con K o con C, dependiendo del historiador, sale así. También se llamó Mainaque, después Malaca, la época musulmana, y después Málaga, como la conocemos ahora. Yo te preguntaría, no conozco bien la obra ni la he leído, pero dentro del paradigma historiográfico en el que te ubicas, las derechas siempre utilizan mucho el tema de la reconquista como símbolo patrio, ¿no? El mismo nacional, el catolicismo de Franco, los símbolos de la reconquista. Y las izquierdas siempre se han basado en una nostalgia un tanto idílica, utópica, de la convivencia pacífica, tolerante, del andaluz, de las 3 grandes culturas del libro, de las 3 grandes religiones. ¿Dónde te ubicarías en los últimos reductos de esos reinos taifas, o del reino nazarí, que era lo que quedaba, frente a la unificación territorial y política y religiosa que se produjo en toda la península con la reconquista? Bueno, la reconquista nos la han vendido de una forma, como bien dice, de temas de la derecha. ¿Por qué? Porque la historia siempre la escriben los ganadores, nunca los perdedores. Entonces, bueno, pues nos la han vendido de una forma que, bueno, que servía a los intereses de los gobernantes de este país en tantos siglos, ¿no?, que ha habido. Pero realmente la reconquista fue un tema más que territorial, económico. O sea, los reyes católicos se inflaron de ganar billetes, de sacarle todos los cuartos que pudieron a los nazaríes y a los musulmanes, porque si no era así se tenían que ir de España. O sea, básicamente fue un negocio. Yo me he documentado en el tema y bueno, se sabe que antes de la conquista de Málaga ya se habían repartido las ganancias de todo lo que iban a conseguir echando a los árabes de Malaca. De hecho, ante la imposibilidad de que el sitio llegase a buen puerto rápidamente, que era lo que querían los cristianos, y se demoraron tantísimo en el tiempo, que duró casi 3 meses y pico, pues hubo una revuelta entre los cristianos. La nobleza se levantó en contra de los reyes cristianos porque decían que, bueno, que a eso no habían ido allí, debido a las innumerables pérdidas que tuvieron en las batallas. Tuvo que venir la reina Isabel a poner orden, a prometerle el oro y el moro a todos, y al final pues se llegó a la reconquista. Pues yo creo que siempre es un tema económico, todas las guerras tienen una vertiente económica subyacente, o sea, es que es así, y puedes mirar la historia y todas son iguales. O sea, la historia evidentemente depende de quién la cuente, Exactamente, ¿no? Vencedores, es decir, pero esa visión un tanto idílica, multicultural, de tolerancia... Eso se dio en algunas fases de la ocupación musulmana. Porque tenemos al mismo Ben Gabirol, lo de Ruest, acabó muriendo en Marrakech, huyendo del fundamentalismo islamista, yihadista almohade. Igual Maimónides acabó en el Cairo, Ben Gabirol, un filósofo y pensador malagueño
poeta, acabo Porque a pesar de que en el régimen musulmán en la península, y de eso puede hablar Laura extendidamente, que es una experta, bueno, pues se dieron las circunstancias de que sí, los musulmanes respetaban los 3 cultos y convivían medianamente en condiciones. Pero claro, eso es como todo. El emir o el califa que vivía en el momento tenía unas ideas y mandaba lo que él quería. Y si había alguien que decía lo contrario, o como tú has puesto los ejemplos, se tenían que marchar o eran asesinados o lo que fuera. ¿Puedo hacer un inciso? Sí, claro. Sí, en la época del califato, en lo que era todo Al-Ándalus, que era España prácticamente entera, se regía la ley maliquí, porque las leyes del fiqh islámico se dividen en 4. Entonces la ley maliquí es la más suave. Por eso se admitía a todos los creyentes del libro, judíos, cristianos y árabes, porque el libro era lo importante y un solo Dios, el admitir un solo Dios. Eso estaba dentro de esa ley. Por eso también los reinos senatas del norte de África y el califato fatimí de la parte egipcia, que se regía por la ley fiqhí, es difícil de pronunciar, es que es la más rígida y la que hoy utilizan los yihadistas, es la que rige en Irak y rige en estos países, es la más rígida, la más fundamentalista, y por eso fue el conflicto que hubo cuando los bereberes se alzaron en armas contra el califato, trajeron la ley, su ley, esa ley que querían cambiar. De hecho, hubo muchas intentonas en la época de Abderramán III de derrocarlo, y luego con Al-Hakam, su hijo, de derrocarlo por eso mismo, por quitar esa ley suave y poner lo más rígido posible, donde la yihad era, pues eso, una guerra santa, que era lo que quería y era lo que trajeron en 21 años de fitna que hubo aquí en Al-Ándalus. Después de la caída del califato hubo 21 años de guerra civil entre tribus del norte de África, y bueno, de hecho el califato cayó y salieron los reinos de Taifas, que acabas de nombrar hace un momento. Entonces fue un motivo tanto económico como religioso. O sea, exactamente. La de Averroes, es decir, exactamente, todo que viene. todo eso ocurrió bajo los rifeños, bereberes. Exactamente, los bereberes, los rifeños, que se levantaron en armas contra el mismo califa. Porque a veces yo creo que se ha utilizado mucho el tema del andaluz como una expresión. Bueno, el mismo La Infante, que es el padre de la patria andaluza, hace una lectura un poco también utópico, idealista, romántica, de que un pasado idílico, y no es cierto. Es decir, evidentemente los cristianos castellanos eran unos bárbaros, que eran monjes, guerreros, que no entendían de la agricultura que aquí se habían sembrado los árabes, los hispanos musulmanes, los hispanos judíos, los hispanos cristianos que habitaban estas tierras, pero también es cierto que por otro lado los almohades y en cierta medida almorávides también hubo corrientes fundamentalistas tan extremas, tan extremistas y radicales y fanáticos religiosas como los cristianos viejos de Castilla. Exactamente. O sea, que en definitiva eran reinos que luchaban entre sí, reinos feudales, pero que la izquierda de alguna forma, yo siento que si la derecha ha abusado de esa idea de reconquista, cuando realmente fue una conquista, no fue una reconquista, aunque ningún historiador te lo cuestiona. Yo me quedé un poco flipado porque le pregunto a compañeros de profesores de historia, yo no soy de historia, pero le pregunto y él dijo, no, fue reconquista. No, no fue reconquista, fue una claro, conquista, depende porque de después de 8 claro. siglos, dile tú a cualquier árabe nacido aquí en Al-Ándalus que no era de aquí, y nosotros llevamos 500 años, los que estamos aquí, solo llevamos 500 años desde que estamos aquí. Ahora que venga cualquiera a decirnos que no somos de aquí, pues a ellos les sentaría exactamente muchísimo peor. Llevaban 800 años, desde el 711. De 800 años de presencia. Aunque también te quería preguntar, ya con esto acabo, tampoco se trata de polemizar, sino de una presentación de tu libro, ¿hasta qué punto la herencia andalusí, en esos 800 años de presencia, fue más cultural, artística, arquitectónica, en todos los sentidos, que
bueno, el arte mudéjar y todo lo que nos dejaron, ¿no? Que genética, desde un punto de vista biológico. Es decir, esta es una pregunta más difícil. Hombre, yo creo que... O sea, ¿qué componente de genealogía genética? Vamos, yo tengo claro que tengo componentes sefarditas y elementos ahí genealógicos, pero ¿qué componentes genéticos tal vez nos dejaron? Porque hay, bueno, algunos artículos que he leído que dicen que no fueron tantos como los que se creen, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que una de las formas que tenían los cristianos de hacer la guerra, la reconquista, era que los terrenos que reconquistaban o conquistaban, como quieras decirle, los árabes se tenían que convertir al cristianismo, se marchaban. Entonces la inmensa mayoría se marchaban. O sea que genéticamente no ha habido tanta, desde mi punto de vista, tanta unión como por ejemplo culturalmente. Porque culturalmente seguimos viendo la cultura árabe y musulmana alrededor de nosotros. Totalmente. Nada más que hay que ver el lenguaje. El castellano tiene multitud de vocablos que son árabes, ¿no? Así que yo pienso que más del tema cultural que del tema culinariamente hablando. Sí, en plan de culinario igual. Culinariamente hablando, nuestra comida es prácticamente llena de ellos. Fátima, venga, la última que tiene aquí Carmen, que está nerviosita. Además, viene muy bien para terminar. Dime. Con un punto positivo. De tu vivencia después de publicar, después de publicar, del esfuerzo por hacer que ese libro llegue a la persona, ¿cuál momento resaltas que para ti ha sido más satisfactorio? Momento único no creo que haya. Hay muchos momentos. Para mí los momentos que más me valen es cuando alguno de vosotros lee mi novela y me dice, oye, me ha gustado y me habla de ella. Para mí eso es un momento único. Eso es lo que más me llena, más que el aspecto económico, que eso es un sinsentido, evidentemente, ¿no? Todos esos momentos vividos, para mí vamos, es lo más que me puede ocurrir. ¿Y te compensan para estar escribiendo la siguiente? Sí. Rotundamente sí. ¿De qué va? Mi siguiente novela, bueno, tengo varios proyectos. Quiero hacer un libro de relatos cortos este año, que quiero que salga este año, y además estoy trabajando en otra novela de una familia que vive en el barrio de la Trinidad, justo antes del inicio de la Guerra Civil, y todos los sinsabores que pasa esa familia, ¿no? Va a ser una novela también de misterio, de amor imposible, porque el amor tiene que estar presente en todas nuestras vidas, sí o sí. Y bueno, al final pues seguramente sacaré la segunda parte de Malaca, que ya está aquí guardadita. Y bueno, hay tantas cosas. Y después el colectivo malagueño que me tiene mal traer. ¿Qué te ha gustado o te ha costado más hacer? ¿La parte actual o la parte...? Ya lo he dicho antes, la parte del siglo XV me ha costado más, pero es por la labor de investigación. ¿Pero qué te ha gustado más? ¿Hacer la parte antigua o la parte...? La parte antigua más que la contemporánea. Sí, sí. Pues bueno, si no hay más preguntas... Pues bien, ahora le toca el turno a nuestra querida amiga Carmen, compañera también del colectivo malagueño de escritores. Y poder decir de ella que nació en Málaga, también malagueña, de pura casta, el 30 de diciembre, y durante 15 años ejerció profesionalmente el marketing multinivel en la venta y distribución de gran variedad de productos, llegando a desarrollar dicha actividad a gran escala, colaboradora con varios institutos IES en labores de suministro de servicios con el Ayuntamiento de Málaga. Gran aficionada a la lectura, es importante, si no, no se puede ser escritor.
Y sobre todo le encanta el género didáctico, de actitud mental, positiva, de autoayuda y metafísica. Me llamó mucho la atención, la metafísica, tenemos que hablar. Su pasión por la literatura la ha llevado a realizar este sueño de ser escritora. Y en su haber pues tiene 4 libros publicados. En el 19, un poemario, Nuestra Señora del Carmen, que es hermana de cofrade de esta cofradía. En el 2020, Guía Pintoresca de Málaga, Dimes y Diretes de mi ciudad. Un libro relacionado, como dice su título, con Málaga, lógicamente, en los años 50 hasta nuestros días. Curioso. Es una época muy bonita y dura. Sí, hay mucha dureza en esa época. En el 2021 publicó Entre el mar y la casa de papel. Y en el 2022, Viajando por el tiempo, que es la novela que nos trae hoy. Esta novela de Carmen, pues es una auténtica aventura. Es una auténtica aventura que nos transporta en el tiempo, da saltos importantes en hechos históricos que se pueden reseñar y constatar. Y bueno, tiene por protagonista una familia normal, común y corriente que recibe una herencia. Y con esta herencia, pues bueno, se van liando las cosas y se convierte más que en una herencia en una pesadilla, ¿no? En una pesadilla. Pues bueno, dejo hablar a Carmen de su novela y bueno, después quien quiera hacerle una pregunta, pues ella la contestará amablemente. Muchas gracias, Manuel. Bueno, en primer lugar, darle las gracias también a la biblioteca por prestarnos este sitio tan acogedor y tan bello. Y bueno, y darles las gracias a todos vosotros por estar aquí y dedicarnos vuestro tiempo, porque el tiempo es muy valioso, pero por lo visto este tiempo también. Entonces, hablar de mi novela, pues es muy interesante. Viajando en el tiempo, esta novela estuvo desde como año y medio antes de terminarla, estuvo en mi ordenador en stand-by. Ella es una novela dedicada más bien muchísimo a la acción, a la magia, como ya lo dice, viajando en el tiempo. Entonces, pues yo comencé a escribirla. La verdad es que la escritura me ha encantado siempre, eso sí. La escritura me ha vuelto loca así. Yo tengo montones de libretas escritas, lo que me ocurría el día a día, lo que al otro día me ocurría, cosas que yo leía, yo le daba mi punto de vista, la escribía, siempre me gustaba reflejarlo todo. Entonces, pues la verdad es que esto que estoy desarrollando ahora siempre me ha gustado de haberlo podido hacer, pero cuando te pones en una rutina, trabajo, una empresa, tu familia, tus hijos, pues como que lo vas dejando. Y llega un momento de tu vida pues que fue a raíz de la pandemia o poco antes, yo ya me lo replanteé un poco. Entonces yo pues empecé, la verdad es que empecé de una forma muy anecdótica. Me gusta siempre, la otra día con Víctor Frías pues me gustó explicarlo porque lo primero que yo escribí fue La Virgen del Carmen, mi poemario. Entonces yo no me había nunca planteado de escribir. Pero la verdad es que una mañana, pues de las tantas que todos los meses tenía que ir a un hospital a recoger una medicación, esperando que abrieran, faltaba cerca de una hora, y yo haciendo tiempo hasta que abrieran la puerta, cogí mi móvil y me puse a escribir. Y me decía él, mi marido, ¿qué hace? Digo, no sé, yo estoy escribiendo, me da igual. Y yo no me daba cuenta de lo que estaba escribiendo, palabras de lo que yo no me daba cuenta. La verdad es que yo había abierto Facebook, cosa que yo, Facebook, no, tenía la aplicación, pero no la abría, yo normalmente no la abría. Pero le daría yo, si no, estaba medio dormida, la verdad es que eran las 7 de la madrugada. Y me puse a escribir, y cuando me pareció que ya, le di a enviar, envié.
Y al mes o mes y medio, una noche estoy mirando y me veo que hay alguien que me está escribiendo. Y me estaba preguntando, ¿tú eres Carmen Campos? Sí. Dice, es que le quiero pedir un favor. ¿Quién es usted? Se identificó quién era. Dice, es que acabo de leer en Facebook un poema y me gusta mucho. A Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Digo, ¿qué poema? Seguro que soy yo. Seguro, creo. Yo misma, de verdad, yo digo, soy yo. Dice, digo, ¿está firmado por mí? Dice, sí, sí. Dice, bueno, digo, sí. Me lo mandó, soy mío, creo, no sé. Si pone Carmen Campos, soy yo. Dice, era para pedírselo, para ver si puedo, yo soy hermano de la Virgen del Carmen, para ver si lo puedo acoplar a la cofradía para recitar. Y yo le pedí el favor de que me hiciera el favor de hablar por mí, para que entrara en la cofradía también. Entonces, pues, eso está hecho. Yo hablo, tú di que vas de parte mía. Y de hecho, desde entonces soy integrante de la hermandad. Eso fue el detonante que me hizo de decir, pues, tienes que escribir. Algo en mí decía, tienes que escribir. A partir de ahí, pues, empecé con el segundo libro, empecé con la de la guía pintoresca en Málaga, me llenaba, yo veía que cuanto más escribía, además yo escribía de noche, cuando me desvelo a las 4:30, a las 5 de la madrugada, yo empiezo en el móvil, al otro día, yo decía, bueno, lo escribía, y resulta de que una amiga mía me dijo, oye, tú esas cosas, ¿por qué no las publicas? Ya me puso en contacto con un editor, y a partir de ahí empecé a publicar. Publiqué el primero el poemario, luego el segundo libro, luego el tercero, y ahora este. Pues la verdad es que este libro, casi todo es ficción, bueno, todo no, tiene un 70% de ficción y tiene un 30% de veracidad. Hay muchas cosas que son reales, que han ocurrido en la historia. Entonces, pues, este libro a mí me llenó mucho, porque a mí las cosas de fantasía, de que te hagas feliz, yo veía que yo cuando escribía me hacía feliz. Lo tuve en stand-by en mi ordenador más de un año. Más de un año. De estas veces que tú escribes un libro, una historia, lo que sea, y tú dices, no puedo continuar. Hay algo que como una pared, algo que te bloquea, no te deja pensar, y lo dejé. Estuve en stand-by, pues, cerca de un año. Y al año me viene la musa otra vez y yo digo, pues, esto le puede ir bien. Yo ya había escrito el segundo, pero lo tenía ahí. El viajando en el tiempo estaba ahí. Y yo empecé a darle vuelta, a maquinar. La verdad es que para mí, las personas que... Las personas que han leído la novela te han encantado, te han dicho que es muy interesante, que te anima mucho, que te ayuda, que es algo que tú dices, bueno, es pura fantasía, porque viajando en el tiempo, la verdad es que desplazarnos de una época a otra, pero bueno, la verdad es que se trata de una familia inglesa, a la cual recibe un día una carta y se encuentran que, pues bueno, que en Irlanda antes estaba a favor de ellos una gran herencia. Empiezan que si la aceptamos, que si no la aceptamos, bueno, habrá que verla, era una casa, ellos tenían 3 hijos, vivían en el centro de Londres y decidieron de ir a verla. Cuando llegaron a Irlanda, en Belfast concretamente, pues se encuentran de que la herencia como tal era una herencia, pero era de un antepasado de Eric, que es nuestro personaje. Era una herencia, por llamarlo entre comillas, envenenada. ¿Por qué digo envenenada? Pues porque la verdad es que no era nada lo que se parecía. En realidad, nada de lo que se ve es... Tú siempre quieres descubrir más. Tú estás leyendo un capítulo y tú dices, bueno, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? Porque por lo menos las personas que han leído mi novela es lo que le atrae. Es decir, es que no puedo dejar de leerla.
es que es tan interesante que dice, bueno, ¿y qué viene a continuación? ¿Y qué es lo que...? Eso te llena mucho porque es lo que dice Juan Antonio. Cuando alguien te comenta sobre un trabajo y le ha gustado, y esos ojitos chispeantes, y tú dices, qué bien, que no es ya el plano material, es lo que te llena como persona, escribir un relato que le guste a los demás. Eso es lo que yo me planteo siempre cuando paro algo que estoy escribiendo, siempre digo, pues no, tiene que tener un final impactante, como por ejemplo cuando empieza la novela y tú te atrae el segundo capítulo, te atrae el tercero, y tú dices, pues no, hasta que no consiga yo terminarlo de una forma buena, impactante, que guste, que la persona, el lector se quede con ganas de más, no voy a terminarlo. Y eso, pues tal vez hace un año más. ¿Por qué? Porque yo no veía, yo quería que terminase impactante, yo quería que terminase bien, que gustase, que tu lector se quede con ganas de que el siguiente libro, aunque no tenga nada que ver con el anterior, tenga ganas de volver, de comprar, de decir, pues, si fue el primero fue bueno, el segundo tiene que ser también, el tercero, el cuarto. Entonces esta familia pues se encontró, cuando fue a Irlanda, se encontró que nada era lo que parecía. La casa era una casa grandísima, una casa exuberante, pero cuando entraron y vieron la casa, lo que había allí, ellos primero investigaron en un archivo, y la casa era del siglo XVIII, era una casa de, decía, bueno, que parentesco me une a mí con estas personas. Resultaba de pues, que nuestro protagonista era bisnieto de un grande de Irlanda, era bisnieto. Entonces esa casa había ido de mano en mano, de mano en mano, de mano en mano. Esa casa al final, si ellos renunciaban a ella, le obligaba a que hubiese otra persona solamente que la ocupasen personas de su misma sangre. Entonces se plantearon de descubrir a ver qué encerraba esa casa. Se fueron a un registro, a una biblioteca, empezaron a buscar archivos y vieron que esa casa pues tenía un pasado bastante oscuro. Habían vivido personas que habían sido como personas de otros mundos, una sombra siempre de secretismo, de brujería, de magia. La verdad es que lo que sí se encontraban, leyeron que había unas tumbas de corredor, donde antiguamente, y Madeleine, que es su esposa, le decía a Eric, ¿eso qué es lo que es? Pues mira, una tumba de corredor, son donde antiguamente enterraban a los difuntos, las personas de la alta alcurnia, y estas personas, pues luego él empieza a buscar personas que le ayudasen en esa andadura. Y encontró una persona que se brindó. Él se encontraba personajes que le iban brindando información y su ayuda. Y se encontraba una persona, una tal Nora, que le dijo, sí, yo te conozco a ti. Hace muchos años, tu madre vive todavía, tu madre usted no la puede conocer, sí, tú eras rubio, tú eras... Total, que a partir de ahí le fue descubriendo cosas de un antiguo pasado. Y ahora resulta que le hace una regresión, esta persona le hace una regresión y lo regresa a una vida anterior, donde él había pertenecido como su antepasado a una prestigiosa orden, la Orden de los Caballeros de Cristo. Era bisnieto de la persona que le dejaba el testamento, la herencia. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Eric se sentía cada vez más impregnado en la obra, más. Él quería estar, descubrir, y decía, no, cogemos la herencia. Ella no estaba tan segura, pero sí, se quedaron con la herencia, decidieron quedarse con ella, investigar para quitar el maleficio. Lo que pasa es que cada vez se iban encontrando con más maleficios, más. Pero iba encontrando datos, los que él se iba encontrando, y al final se encontraron de que, bueno, que aquellos descubrimientos a él le hacían muy feliz. Se encontró de que hubo unas personas que le ayudaban. Esta señora, Nora, le brindó su ayuda. Le dijo que había sido él en una vida. Había sido con otro nombre,
tuvo los días anteriores y resulta de que le dio la facilidad de poderse desplazar en el tiempo. ¿Para qué? Es muy fácil. Él se desplazaba en el tiempo y tenía que terminar unas encomiendas que su antepasado no le había dado tiempo a terminar debido a que tuvo una muerte repentina. Entonces, el quedarse con esa herencia le obligaba a que él tuviese que terminar esas encomiendas. La encomienda de que se trataba de ayudar a la gente. Él se desplazaba en el tiempo donde hacía falta. Y de ahí fue ayudando a muchísimas personas, a las cuales pues él le satisfacía muchísimo. Se quedó con la casa terminó, la echaba abajo y hace muchas obras benéficas, muchas obras de caridad a niños que necesitaban sitios donde tener una educación. Así que a partir de ahí empieza él su aventura. Y eso es parte de la aventura que hoy nos trae con este libro mío. Viajando en el tiempo, una novela de Carmen Campos. Todo comienza cuando Eric y su familia reciben una herencia de un importante antepasado. Se trata de un castillo que encierra un gran secreto y que obligará a nuestro protagonista a viajar en el tiempo con una importante misión. Descubre el secreto de esta asombrosa novela de la escritora malagueña Carmen Campos, la cual te transportará a otro mundo, a otros tiempos y a nuevas aventuras. De venta ya en Amazon. Viajando en el tiempo, una novela de Carmen Campos. Si alguien quiere hacerle una pregunta a la autora, adelante. ¿Te ha costado mucho escribir la novela? ¿Te ha documentado? Casi 2 años. Sí, la parte del 30% que tienes está contada. ¿Y cómo surge en ti esta idea de fantasía, magia, pues, viajes en el tiempo? Siempre me ha gustado mucho este tipo de literatura. La verdad es que sí. Entonces, después de un libro un poquito más, no serio, porque el anterior es también basado en la parte de la Málaga de mi familia, que viene todo uno de la Trinidad y otro del Perché. Entonces, pues, preferí tirarme, no sé, algo en mí, decía, pues bueno, algo, es de estas cosas que te vienen. Entonces te vienen, y yo, pues, digo, algo que le alegre la vida a las personas. Porque la verdad es que el libro alegra la vida. Es divertido. Es muy divertido. Por lo menos todas las personas que lo han leído me han dicho lo mismo. A mí me divertía escribirlo, esa es la verdad. Eso es bueno. A mí me divertía, Pepe, yo de verdad. Porque cuando algo no te divierte, tú no puedes hacerlo. No puedes, es imposible. Es imposible. Entonces, si tú vas escribiendo y te vas divirtiendo, él me llamaba y me decía lo mismo. A mí, tienes que... Ahora. Y yo seguía, porque yo, hay veces que no hago. Me pongo en el mismo ordenador y me pongo a escribir. Y se me va el tiempo y miro el reloj y digo, no ha pasado ya 1 hora. Bueno, voy a parar. Los dejo en stand-by. Me voy. Pero es que a medianoche me despierto. ¿Qué hago? Si yo, él lo sabe, se ríe porque sabe que es verdad. Yo, a las 4:30, a las 5, 5:30, cualquiera me puede mandar un WhatsApp. Y yo, un WhatsApp. Y yo, que me vea en línea, que me mande lo que quiera. Yo le voy a responder, yo lo tengo en stand-by, mi teléfono no hace ruido. Pues no importa. Él tiene una compañera. Habla por la noche. Carmen, te quería hacer una pregunta. El desarrollarla allá en Irlanda, ¿es por algún motivo de los viajes al pasado, de que allí haya algo en especial? Sí, sí. Yo, según lo que yo leí y lo que me han contado,
y los viajes que la gente hace, paga el dinero para estar en algún castillo, en algún sitio. Eso me inspiró mucho, porque mi hijo estuvo en Irlanda, pues hará unos 5 años, 6 años. Y la verdad es que la gente paga por ir y dormir una noche, él no. Porque a él le gustan las cosas esas, pero no le involucres demasiado, porque si lo involucras demasiado, pues resulta de que ya le entra esa cosilla que le entra. Entonces ya no duerme, se desvela, tiene pesadillas, todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Que él me contaba, mamá, es que no vea, me mandaba fotos, que si el cementerio, que no sé qué, que se ve una nebulosa, que se ve no sé cuánto. Como sabe también, es que siempre he alquilado películas de este tipo y me gusta. Eso me abrió un poco la mente. Yo decía, bueno, pues a ver, que sea más fantasía, menos realidad. Pero oye, que me gusta. Y digo, ¿por qué no escribir algo que la gente se divierta? Porque se divierte. Porque en realidad todos somos, el otro día lo dije en la cadena, él lo sabe, Pepe, todos somos niños grandes. Me gustan mucho las cosas, yo no he crecido. Yo he crecido en algunas cosas, en otras no. Entonces me gusta mucho lo que te haga feliz, lo que le haga feliz a otro. Nunca me gusta tener una mala palabra, me gusta que la gente se ría conmigo, me gusta siempre hacer un chiste, ya lo sabes, siempre estoy haciendo algún chiste, ¿no? Porque lo paso muy bien. Y entonces ahí me vino la idea, ¿por qué no? Algo que a la gente le divierta, la fantasía, transportarte en el tiempo, ejercicio, sería maravilloso poder transportarte de un lugar a otro. Entonces yo vi que, pues, que eso me hacía muy feliz. Y nada, pues de ahí surgió la idea. Entonces en la mitad me tuve que parar, porque mi mente no me daba para tanto. Continué con otras cosas, continué con otro libro, metí otro medio libro, y cuando me viene una noche, cayó malito en el 19, y en el 20 yo estaba todavía con plenas resacas de su enfermedad, y ya me relajé. Cuando me relajé, cuando tú te relajas te vienen mucho, y tú abres tu mente, te vienen muchas cosas. Y yo duermo muy poco, entonces cuando tienes la mente de haber descansado, porque para mí 5 horas es muchísimo, entonces a mí me venían cosas, y yo lo que hago es la anotaba en el teléfono. Había veces que yo decía, si no voy a dormir yo para media hora, no, me levanto, ponía en marcha el ordenador, lo pasaba limpio, y lo pasan limpio. Entonces de ahí terminé, y cuando lo publiqué, y me lo compraron, un montón de vecinas mías lo compraron. Todavía, gente me dice que me llaman por teléfono, no puedo dejar de leer. Digo, ¿qué te pasa? Dice que no puedo, me encanta. Voy por la página 80. El otro día fue una chica de Pontevedra y me dice, voy por la página 80. Digo, ¿y qué pasa? Dice, oh, Mari Carmen, ¿cómo está esto? De bien. Dice, es que yo nunca he leído tanto, ni tan rápido. Es que se lo bebe, es verdad, es muy distraído. Entonces, yo pensé, digo, ¿para qué? Si ya tenemos muchas malas noticias, vamos a hacer de sonreír a la gente, que es muy bonito. Y de ahí surgió la idea. De ahí surgió la idea. Entonces, pues nada. Has comentado antes que el libro anterior, ¿no?, de Trinidad de Petzel, está un poco basado en la vivencia de tu familia. Sí. ¿Qué te ha resultado más agradable, te ha gustado más a la hora? ¿La parte de transcribir cosas que tú sabías o la parte de crear con toda la libertad? Pues mira, la verdad es que no he tenido que inventar, porque todo lo que en ese libro cuento, en la historia de la casa de papel, entre el mar y la casa de papel, es real. Perdona, no me he expresado bien. No. Me refiero a la casa de papel es transcribir cosas que tú tienes ahí guardadas, sí, de conocimiento, y viajando en el tiempo es pura invención, sí, es dejar... vale, yo no te a eso me refiero. Sí, ¿qué diferencia? ¿Con cuál has disfrutado más? ¿Cuál te ha...? no sé? Si te digo con uno te voy a engañar, porque con este he disfrutado muchísimo. Con el del mar y la casa de papel también, ¿sabes por qué? Porque como es mi vida con mi familia no era nada aburrida. Mi familia ha sido muy
dicharachera, sobre todo mi padre tenía un puntito. Mi padre es que era, ¿entienden? Con él no se podía estar triste. Entonces, era una persona que se reinventaba para todo. Y esa historia es muy bonita, porque era muy pintoresco, era un personaje muy pintoresco, muy sencillo, pescador, pero tenía cosas tan simpáticas, tan graciosas, que no me costó trabajo. Lo que yo ya no recuerdo, porque yo me acuerdo de cosas de cuando tenía 4 años, ojo, que yo, ahí están, en mi biblioteca particular, y no se me olvidan. Hay partes que no las recuerdo, evidentemente, pero también he tenido a mi madre 2 años conmigo que me las recordaba. Entonces yo decía, esto tiene que saberlo la gente, esto tiene que leerlo la gente. Estas cosas tan simpáticas de nuestra Málaga, de nuestro barrio de la Trinidad, tiene que saberlo la gente. Y yo, pues, a partir de ahí me puse, es lo mismo, es que es diferente, pero es otra historia diferente, la otra es verdad, esta es fantasía que te hace feliz. Entonces, si te digo una, no sé, si me quedaría con la otra, yo creo que me quedaría. Es que te hace muy feliz. Tú dices, te evades, es como tú lees algo que te evades. Y tú dices, pues, tristeza ya tenemos mucha. Pero es que, oye, está bien eso de desplazarse, está bien eso de descubrir, está bien eso de que te pongan trabas en el camino, pero tú la sabes saltar y la vas a poder hacer. Y la verdad es que sí, va con mi forma de ser en parte. Porque yo me gustan las cosas de fantasía, no puedo negar, me gusta. Mis hijos siempre han sido, he participado con ellos en todo, porque me ha encantado, porque ellos me hacían partícipe de todas sus cosas, de todas sus series, de todas sus películas, de todos sus juegos, yo siempre he estado con ellos, haciendo eso. Entonces a mí no me cuesta trabajo, la fantasía está dentro de mí. Y otra pregunta es esta. ¿Por qué eliges un personaje varón? No, tienen los personajes, van al unísono, pero claro, un personaje varón, pues no lo sé. Sí, él es el personaje, es Eric, claro. Madeleine le va siguiendo. Al principio le ponía obstáculos, pero le decía luego, es que, bueno, vale, venga, nos quedamos para casa, ¿vale? Y entonces, pues, el varón, pues no lo sé. ¿Será porque son el sexo fuerte? Pero el más valiente no. Error total. Pues no lo sé, tal vez porque me vino a la cabeza, y yo cuando me viene algo a la cabeza, un nombre inglés. Dime, cariño. Ha dicho de que tiene un 30% de realidad. ¿Cuál es ese 30% de realidad? Pues mira, tiene parte de la historia de Juana de Arco. Tiene un pedazo de Juana de Arco de su historia, de cuando la fueron a quemar a la hoguera y todo eso, es verdad. Pero luego que él se desplaza para poderla, le da la oportunidad de poderla salvar de esa hoguera, pues es ficción, está mezclado, se mezcla. Yo mezclo la verdad, la veracidad con la ficción. Entonces lo hace, yo pienso que hace interesante esa historia, porque la historia de Juana de Arco fue muy bonita, muy interesante. La de Mariana Pineda pues pasa igual. Fue acusada de algo que en realidad que era de bordar la bandera internacional y la verdad es que no. Él fue a prestarle ayuda, pero no la acusaron, y dejó que la acusaran sus mejores amigas, que fueron las que le acusaron de haber bordado esa bandera. Entonces, la bandera liberal fue bordada, fue medio bordada, ella fue acusada por un personaje, un alto cargo de un mandato, de un general, de algo, que él, pues, resulta de que le intentó ella fue viuda muy temprana edad y quiso conquistarla, ella no se dejó, no quiso nada con él, y en venganza la culpó de que había sido ella la artífice de bordar esa bandera, que estaba prohibida. Entonces ahí también forma parte nuestro protagonista, intenta ayudarla, salvarla del garrote vil, pero ella no, claro, la historia tenía que escribirse como era, ella no quiso. Entonces pues hay varios personajes que sí, yo mezclo la verdad con que esa persona, que la realidad es que Eric, su encomienda era que ayudara a la gente,
Él tenía que, era lo único que le ponían que tenía que hacer lo que a su antepasado no le había dado tiempo a hacer por su fallecimiento. Entonces él se sentía obligado, cuando cogió la herencia, de tener que ayudar a esas personas. Y él, lo bueno que tenía es que se podía desplazar en el tiempo de un lugar hacia otro y ayudó, pues, también meto la historia de un chico ugandés que se metió para buscar fortuna y curar a su madre, que es muy bonita la historia, Nabil, y entonces resulta de que se echa al mar en una patera con 3 amigos más. Pero no nos cuentes todo el No, ya está. Si no, no me vaya a coger. Que te entusiasma, no lo vamos a leer. Vale, muy bien. ¿Alguien más? Para los dos, queda recomendable para un libro y para otro. Bueno, yo diría que a partir de los... Yo, la edad que tengo y me va este tipo de... O sea, no sé cómo me puedo poner ejemplo. A partir de los 28, 30 años, 40 años, les gustan esta historia. Yo te lo puedo garantizar. Yo te lo puedo garantizar. Porque para mi hijo... adolescentes, sí. Niños... Sí. Sí, pero sin lugar a dudas. Esta historia le encanta, seguro. Porque es muy amena, es muy fácil de leerla. No tiene nada dificultoso. Entonces te va llenando, te va, y tú quieres seguir más y leyendo más. Porque te sientes bien. Yo no sé lo que tiene, de verdad, te lo juro, que es verdad. Que es que te atrae. Tú te dejas un capítulo y continúa. Yo no sé. Puede estar dentro del género de aventura, ¿la tuya? Sí. Totalmente, Pepe, totalmente. Sí, el género de aventura. Sí. Porque es lo que más te atrae de todo el tinglado. Porque van pasando dificultades, pero luego va saliendo airoso de todo. Van saliendo, van teniendo muchos miedos, muchos golpes, esto, lo otro, pero va saliendo. Hasta que al final pues se encuentra que es... No digas más porque digo, no me... Ya está, se me va a ir. Que yo me conozco, que nos va a contar al final. Bueno, tampoco a este personaje no se le daba mucho, se le daba mala aventura. Y nada, entre Celta y Celta siempre alguno puede ver. Malaca tiene los gustos de ese tipo de cosas, los gustitos. Innecesario. ¿Y el de Malaca es para todos los públicos? Yo creo que Malaca hoy en día, con la juventud que crece tan rápido, Bueno. a partir de 16 perfectamente, vamos. Pero no, en la parte moderna de Malaca, Puerto Rico, No. Juan Ramón, ¿no? Juan Ramón es el que tienes detrás. Ay, sí. Luego lo habláis. Juan Antonio. Juan Antonio. Uy, toca. Qué desastre. Bueno, familia. ¿Algo más? Bueno, si hay alguna pregunta. Pues bueno, ahora si alguien quiere adquirir el libro, ellos firmarán un ejemplar y bueno, agradeceros a todos vuestra presencia aquí esta tarde. Hemos pasado una buena tarde y hemos aprendido un poquito más de historia y de fantasía con ellos todos.